¿Te imaginas perderlo todo por culpa de un acto de pura envidia, justo cuando estabas a punto de cumplir tu sueño? A Don Chuy, un vendedor de empanadas humilde, le ofrecieron el mayor pedido de su vida. Era su gran oportunidad. Pero lo que no sabía es que alguien ya estaba planeando su caída. Un hombre que no soportaba verlo triunfar. Un accidente, un plan sucio y una sorpresa que nadie vio venir. El desenlace de esta historia es tan poderoso como la enseñanza que deja. Suscríbete antes de empezar, si crees que el trabajo honesto siempre será recompensado. Don Chuy no tenía un local, ni uniforme, ni redes sociales para promocionar su negocio. Solo tenía su carrito de acero inoxidable, una pequeña sombrilla azul que lo protegía del sol, y un aroma que hipnotizaba a cualquiera que pasara por la esquina del mercado de San Gregorio, en Xochimilco. Sus empanadas no eran famosas por lo que llevaban, sino por cómo estaban hechas. Masa fresca, queso, rajas, picadillo y su mezcla especial de mole poblano que aprendió de su abuela. Cocinaba desde las 5 de la mañana, con manos gastadas pero alma alegre. Era de esos que todavía creen en la bendición antes de empezar el día. «Buenos días, Don Chuy. ¿Ya tiene de rajas con queso?», preguntaba doña Carmen, una clienta diaria. «Claro que sí, vecina. Calientitas como siempre. Y pa' usted, con doble salsa». Don Chuy vivía con lo justo. Dormía en un cuartito rentado, no tenía carro ni tarjeta de crédito, pero jamás le faltaban sonrisas ni clientes. Porque lo que él vendía no eran empanadas. Era cariño envuelto en masa. El barrio lo quería. Los niños le decían el señor de las empanadas mágicas, y los adultos sabían que, si llegabas triste, salías diferente después de una charla con él. «Comida hay en todos lados, joven», decía Don Chuy, «pero comida hecha con alma, de esa hay poca». Ese día, el calor pegaba fuerte. Aún así, la fila en su carrito parecía la de una taquería de madrugada. La gente no solo venía a comprar, venía a saludarlo. Y ahí fue cuando todo cambió. Un hombre de traje sencillo, pero mirada amable, se detuvo frente a su carrito. «Disculpe, ¿usted es Don Chuy?» «A sus órdenes, joven. ¿Le sirvo una empanadita?» «No, gracias. Vengo por algo más importante. Soy Sebastián, gerente del restaurante La Casa de Todos, aquí a 6 cuadras. He probado sus empanadas más de una vez, y quiero hacerle un encargo grande». Don Chuy lo miró sorprendido. «¿Grande? ¿Qué tan grande?» 200 empanadas para el aniversario del restaurante este fin de semana. Pero tienen que estar listas el viernes por la tarde. Silencio. Don Chuy tragó saliva. Era más de lo que preparaba en 3 días. ¿200? Híjole, no le voy a mentir, no tengo ayudantes, ni maquinaria. Pero si me da chance me organizo, y le cumplo. Eso sí, serán como si fueran para mí. Sebastián sonrió. «Eso es lo que más me gusta de usted. No busco cantidad, busco alma. Y eso usted lo tiene de sobra. Vengo mañana a dejarle el anticipo». Y se fue. Don Chuy no podía creerlo. Era su oportunidad. El cambio que había estado esperando, pero en la otra cuadra alguien más lo estaba mirando, con los ojos llenos de fuego. Ramiro, dueño de Empanadas El Comal de Oro, llevaba meses enojado porque su negocio, aunque más grande, no tenía la fila que tenía Don Chuy. Él usaba productos congelados, todo por volumen, y nunca entendía por qué la gente seguía yendo con ese viejito sin local. Lo que acababa de ver fue la gota que derramó el vaso. ¿Ahora hasta los restaurantes lo buscan? No, esto ya se pasó. Ramiro cruzó los brazos con una sonrisa amarga. «Si él logra entregar ese pedido, todos mis clientes se irán con él», murmuró. «Esto no lo puedo permitir». Ya no era solo enojo. Era miedo disfrazado de orgullo, porque en el fondo sabía que Don Chuy no tenía un negocio más grande. Tenía algo que él jamás pudo comprar: el respeto de la gente. Y cuando alguien envidia lo que tú eres, no lo que tú tienes, es cuando los peligros empiezan. Y así, sin que Don Chuy lo supiera, su gran oportunidad se convertía también en el inicio de una trampa. Pero lo que nadie imaginaba era que esa misma trampa iba a revelar quién era quién. Desde su local pintado de amarillo deslavado,
Ramiro observaba cómo la gente pasaba de largo frente a su vitrina con empanadas perfectas para ir directo al carrito viejo de Don Chuy, y eso lo consumía por dentro. ¿Qué tienen sus empanadas que las mías no?, repetía cada vez que veía la fila en la esquina. Lo decía frente a sus empleados, frente a su familia, frente al espejo. Pero la respuesta estaba en su interior, y no se atrevía a enfrentarla. Don Chuy cocinaba con alma. Él solo cocinaba con prisa. Ese día, después de ver a Sebastián hablar con Don Chuy, algo en Ramiro se rompió. Este anciano ya se está pasando. Primero los vecinos, ahora hasta restaurantes. ¿Qué sigue? ¿Que le den una cocina en televisión? Tiró un trapo contra la barra y cerró de golpe la puerta del congelador. Oigan, necesito que hoy atiendan el local ustedes solos. Voy a hacer unas llamadas. Uno de sus empleados, joven y con mandil manchado de grasa, lo miró con recelo. ¿Todo bien, jefe? Sí, todo va a estar mejor pronto. Ramiro salió con el celular en la mano, caminando rápido por la acera, nervioso, murmurando. Esa noche no durmió. Planeó, pensó, calculó. Al día siguiente, antes del amanecer, ya tenía una decisión tomada. Marcó un número que tenía guardado con un nombre: Lalo, Moto. ¿Qué pasó, Ramiro? Hace años que no me llamas. Precisamente por eso. Tengo un trabajito para ti. ¿Qué clase de trabajito? Nada grave. Solo necesito que, accidentalmente, le causes un tropiezo a un tipo. Es un viejo con un carrito de empanadas. Llevará una canasta grande este viernes por la tarde. Tú ya sabes cómo hacerlo. Y claro, te pagaré bien. Silencio al otro lado. ¿Y si me cachan? No te van a cachar. Hazlo bien y no habrá problema. Solo tiene que parecer un accidente. Lalo dudó, pero aceptó. Ramiro colgó y respiró hondo. Sintió alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima, pero en realidad se acababa de cargar uno mucho más grande. Los días pasaron, y mientras Don Chuy preparaba con ilusión los ingredientes para cumplir su gran encargo, Ramiro lo observaba con una mezcla de odio y ansiedad. ¡Míralo! Como si no supiera lo que se le viene. El viernes por la mañana, el barrio amaneció con aroma a masa y manteca. Desde su pequeño cuarto, Don Chuy ya tenía los primeros lotes de empanadas reposando. Se notaba más feliz, más ágil, como si tuviera 20 años menos. Había algo en él que se irradiaba, propósito, y Ramiro lo notó. Este viejo, hasta feliz se ve, pero no por mucho. A mediodía, Sebastián pasó por el anticipo. Saludó a Don Chuy con un apretón de manos y se marchó. Ramiro lo vio todo, oculto detrás de la cortina de su local. No sabía qué le molestaba más, que Don Chuy tuviera un pedido importante, o que alguien realmente creyera en él. Esa misma tarde, Ramiro se sentó en la banqueta de su local y observó cómo Don Chuy, con su delantal limpio y las manos cubiertas de harina, seguía trabajando sin descanso. Cada tanto alguien pasaba a dejarle palabras de aliento. «Va a estar buenísimo ese evento, Don Chuy. Usted puede con eso y más. Acuérdese de guardar una empanadita para mí». El ambiente era de celebración para uno y de tormenta interna para el otro. Ramiro apretó los dientes. La alegría ajena lo desgastaba. Se sentía como una sombra caminando entre luces que no podía apagar. Y en ese momento, aunque no lo sabía, cruzó una línea invisible, una que separa a los que compiten de los que traicionan. El viernes por la tarde llegó con un sol cansado y un aire espeso que olía a calle mojada y aceite caliente. Don Chuy se levantó antes de que amaneciera y para cuando el reloj marcó las 2 de la tarde, ya había preparado las primeras 170 empanadas. Su cuartito rentado se había convertido en una pequeña cocina industrial improvisada. Ollas sobre sillas, charolas en la cama y la puerta abierta para que el vapor saliera y no lo asfixiara. Cada empanada era armada con paciencia y cariño, como si fuera la última. Mientras cerraba una con la orilla del tenedor, repetía en voz baja: 1, 2, 3. Esta es para la bendición de hoy, porque Don Chuy no solo cocinaba con ingredientes, cocinaba con intención. Había apartado una caja resistente para transportar las empanadas. Las acomodaba en capas, separadas por servilletas gruesas.
Cada una era revisada con cuidado, como si fuera una joya. En su mente, todo debía salir perfecto. Esta entrega no solo era un pedido, era un mensaje para la vida. Estoy listo para algo más grande. A las 3 en punto ya estaba listo para salir rumbo al restaurante. Sebastián le había dicho que pasara a dejar todo antes de las 5, porque esa misma noche habría una cena privada con los socios del lugar. Don Chuy quería llegar con tiempo, para entregar bien, sin prisas. Colocó la caja grande en una canasta tejida que había reforzado con cinta y cartón por dentro. La envolvió en una manta para conservar el calor y se la subió con cuidado a la cabeza, como había hecho toda la vida. Respiró profundo. Diosito, acompáñame. Caminó con paso firme por las calles del barrio. La gente lo saludaba, lo animaba. Él sonreía con humildad, aunque por dentro su corazón iba acelerado. En la esquina de la calle López, la más angosta del trayecto, el sol se escondía entre sombras largas. Y justo ahí, sin que don Chuy lo supiera, alguien ya lo esperaba. A unas cuadras, Ramiro caminaba dentro de su local como un león enjaulado. No atendía clientes, no cocinaba, solo revisaba su celular cada 5 minutos. ¿Dónde estás, Lalo? Ya debería haber pasado por ahí. En su mente, todo debía ocurrir en ese instante. Su plan era simple. El accidente pasaría, las empanadas caerían, y don Chuy no llegaría a tiempo. El restaurante, decepcionado, cancelaría. Fin del cuento. Mientras tanto, Sebastián preparaba el comedor del restaurante con sus empleados. ¿Ya está listo el lugar? El invitado especial llega en 1 hora. Y recuerden, las empanadas de don Chuy van como entrada especial. Quiero que prueben eso antes de cualquier otra cosa. Un mesero preguntó. ¿Tan buenas son? Sebastián sonrió. Más que buenas, son honestas. Y en este mundo, eso vale más que cualquier aderezo. Volviendo a don Chuy, su andar era seguro, pero lento. El peso de la canasta era considerable, pero él ya estaba acostumbrado. Ya podía ver el letrero del restaurante a la distancia, como una señal de esperanza. Estaba a solo 2 cuadras. Y entonces, lo que no debía pasar, pasó. Un zumbido de motor se escuchó por detrás. Una motocicleta apareció de la nada, girando rápido en la esquina, y sin frenar, impactó contra don Chuy con violencia medida. ¡Cuidado!, gritó un vecino desde la tienda. La canasta salió disparada. La manta se abrió en el aire y las empanadas volaron como palomas, asustadas. Algunas rodaron por el pavimento, otras cayeron aplastadas. Don Chuy cayó al suelo, raspándose los brazos. ¡No! ¡No puede ser!, balbuceó mientras se levantaba con dificultad. El motociclista, con casco oscuro y sin detenerse, giró en la siguiente esquina y desapareció. Silencio. Don Chuy miró sus empanadas tiradas. Quiso llorar. Quiso gritar. Pero no pudo. Solo se quedó ahí, de rodillas, con las manos temblando y la canasta vacía a su lado. En ese instante, no sabía que alguien lo había visto desde una ventana. Ni que Dios, aunque pareciera ausente, lo estaba viendo todo. Ramiro había regresado a su local convencido de que todo había salido como debía. Sentado tras la barra vacía, revisaba su celular, esperando una señal. Minutos después, recibió el mensaje de Lalo. Listo, se cayó y volaron las empanadas. Nadie me siguió. Sonrió. Perfecto. Cerró el celular y respiró como si se hubiera quitado una piedra del pecho. En su mente, todo había terminado. Don Chuy no cumpliría el pedido. Quedaría mal con el restaurante, y su nombre se derrumbaría como castillo de arena. Ya verás, viejo testarudo. Nadie más confiará en ti. Pero la oscuridad que Ramiro había sembrado empezaba a moverse en silencio. En ese momento, alguien tocó la puerta del local. Era Lalo, aún con el casco en la mano. No quiso hablar por teléfono, prefería entregar el reporte en persona. ¿Y bien?, preguntó Ramiro. Todo como dijiste. Iba caminando tranquilo, le di el golpe justo y ¡pum!, voló la canasta. Las empanadas quedaron hechas trizas. ¿Nadie te vio?,
Solo un niño en la esquina. Pero ni le hice caso. Ramiro sacó un sobre y se lo entregó. Lo prometido, aquí está tu pago. Lalo lo tomó sin mirar, pero antes de salir, se detuvo. Oye, ¿por qué tanto odio? Es solo un señor que vende comida. Ramiro no respondió. Solo bajó la mirada. En el fondo, esa pregunta le ardía más que cualquier reclamo, porque no se trataba solo del negocio. Era el orgullo, la envidia, la rabia de ver a alguien feliz sin tener nada, mientras él, con todo, se sentía vacío. Cuando Lalo se fue, el local quedó en silencio. Ramiro intentó volver a trabajar, pero algo lo inquietaba. Por primera vez, el sabor de la venganza le supo raro, como empanada recalentada. Mientras tanto, en la calle, Don Chuy seguía recogiendo lo que quedaba. Algunas empanadas estaban intactas, otras se habían aplastado. Con ayuda de un vecino, las volvió a meter en la canasta, con la esperanza absurda de rescatar algo. Pero cuando miró la hora, supo que no llegaría. Ya es tarde. No llegaré a tiempo. Quiso caminar, pero su pierna le dolía. Había caído sobre la rodilla. Aún así, empezó a avanzar, rengueando, con el corazón en la garganta. Dios, ¿por qué? Pasó por la iglesia del barrio y se detuvo unos segundos frente a la puerta. No entró. Solo miró hacia arriba y murmuró: si esto es una prueba, dame fuerza, porque se siente como castigo. Pero mientras hablaba con el cielo, alguien más lo observaba desde una ventana del segundo piso. Doña Clara, una señora mayor que lo conocía de años y que había visto el accidente completo. Eso no fue accidente, murmuró. Ella no sabía lo que iba a pasar, pero sentía en el corazón que alguien debía hacer algo. Don Chuy llegó a su cuarto, se sentó en el borde de la cama y soltó el aire. Tenía las manos llenas de masa seca, el delantal sucio y el alma rota. Pensó en llamar al restaurante, pero no tenía crédito. Pensó en ir mañana, pero no sabía cómo explicar lo que había pasado sin parecer una excusa. Y justo cuando se resignaba, alguien tocó su puerta. Era Sebastián. «Don Chuy, ¿está bien?» Él abrió sorprendido. «¿Cómo supo que...?» «No llegó al restaurante y me preocupé. Vine a buscarlo. ¿Está herido?» Don Chuy asintió, con los ojos húmedos. «Me caí... Bueno, más bien... me tiraron. No fue accidente». Sebastián lo miró con atención. No dijo nada por unos segundos. «¿Puede contarme qué pasó?» Don Chuy le explicó con voz entrecortada. Cuando terminó, Sebastián solo asintió. Sebastián le puso una mano en el hombro. «No es justo lo que le hicieron, don Chuy. Pero no está solo. Mañana tengo un evento más grande. ¿Cree que podría venir a prepararlas en mi cocina con mi equipo? Usted solo diga que sí, y yo me encargo de todo lo demás». Don Chuy no supo qué decir. Tenía el alma adolorida, pero esas palabras lo tocaron donde más lo necesitaba. «¿Usted aún confía en mí?» «Confío en quien trabaja con el corazón. El accidente no fue su culpa, pero su esfuerzo... eso sí es suyo, y eso vale mucho más». Y entonces, sin saberlo, sembraron juntos algo que pronto iba a florecer. Esa noche, don Chuy no durmió. No por el dolor de la pierna, ni por la herida del brazo, sino por la mezcla de vergüenza, enojo e impotencia que tenía atascada en el pecho. Sentía que lo habían robado. No solo su producto, sino también su esfuerzo. Pero a las 5 de la mañana estaba de pie. A pesar del dolor, se alistó, se puso su delantal limpio y salió rumbo al restaurante con paso lento, pero decidido. A cada paso, repetía para sí mismo: si hay una nueva oportunidad, no la pienso desaprovechar. En el restaurante, Sebastián ya lo esperaba con 2 cocineros jóvenes. La cocina era moderna, amplia, reluciente. Don Chuy entró con timidez, como quien pisa una iglesia por primera vez. «Aquí está su espacio, don Chuy. Haremos lo que usted diga», le dijo Sebastián, entregándole una caja de ingredientes frescos. Él asintió y se lavó las manos. Era su terreno. Mientras picaba el chile poblano y colocaba el queso en charolas, los ayudantes lo miraban con respeto. «¿Usted trabaja solo siempre?», preguntó uno. «Sí, hijo.
Solo yo y las ganas de salir adelante. ¿Y cómo aprendió a hacer empanadas así? Don Chuy sonrió. Con hambre, esa es la mejor escuela. Todos rieron. El ambiente se volvió cálido. El dolor en su pierna seguía, pero el alma se le acomodaba de nuevo en el pecho. A media mañana, Sebastián lo llamó aparte. Don Chuy, tengo que decirle algo. Ayer, uno de mis meseros habló con una señora que asegura haber visto el accidente. Dice que fue provocado. Don Chuy se quedó quieto. ¿Qué señora? Doña Clara. Vive frente al callejón. Me dijo que el motociclista lo estaba esperando, que no fue casualidad, que lo vio todo desde su ventana. El rostro de Don Chuy se endureció. Yo lo sabía, lo sentí desde el momento en que pasó, pero no tengo cómo probarlo. Sebastián bajó la voz. No se preocupe, no lo vamos a dejar así. Hay formas de saber quién estuvo detrás. Mientras tanto, en su local, Ramiro recibía los primeros reclamos del día. ¿No hay empanadas de mole?, preguntó una clienta. No, hoy solo de papa, respondió seco. La señora se fue sin comprar. Ramiro estaba inquieto. Tenía la sensación de que algo no había salido como esperaba. Lalo no contestaba sus mensajes, y no había visto a Don Chuy pasar por el barrio. ¿Y si no cayó del todo?, pensó. ¿Y si aún logró salvar algo? Tragó saliva. En el restaurante, las empanadas comenzaban a salir del horno. El aroma inundó el lugar. Uno de los cocineros se acercó a Sebastián. Chef, esto huele mejor que cualquier entrada gourmet que hemos hecho. Lo sé, respondió con una sonrisa. Eso se llama sabor con historia. Pasado el mediodía llegaron los invitados. Era una comida privada con empresarios, socios y periodistas gastronómicos. Sebastián decidió no decir nada. Solo puso una bandeja con empanadas en cada mesa. Los comentarios comenzaron de inmediato. Esto está increíble. ¿Quién las hizo? Nunca había probado una empanada así. Don Chuy las miraba desde la cocina, sin atreverse a salir. Sebastián se le acercó. ¿Sabe qué están diciendo allá afuera? Que estas empanadas les recordaron la comida de su infancia. Don Chuy bajó la mirada, conmovido. Eso es justo lo que quería lograr. Y en ese instante entendió algo. Aunque lo hubieran tirado al suelo, su esencia no la podía aplastar nadie. Mientras tanto, doña Clara caminaba hacia la administración del restaurante. En sus manos, llevaba una hoja escrita a mano y una memoria USB. Quiero entregar esto. Es sobre el señor de las empanadas. Lo que pasó no fue justo, y yo tengo pruebas. El gerente del restaurante la miró sorprendido y la invitó a pasar. Doña Clara, con voz pausada pero firme, relató lo que había visto. La moto esperando en la esquina, el impacto dirigido y cómo el conductor huyó sin siquiera mirar atrás. Sebastián escuchó con atención. Gracias por venir, señora. Esto confirma lo que Don Chuy sospechaba. Le prometo que tomaremos cartas en el asunto. Ella asintió. No es justo que alguien con corazón limpio sufra por la maldad ajena. Y con eso, dejó la memoria en sus manos y se fue con paso tranquilo. A pesar del éxito en el evento y los elogios que recibió, Don Chuy no podía sentirse en paz. Esa noche, mientras guardaban las últimas charolas en la cocina del restaurante, algo en su interior seguía quebrado. Había cocinado con el alma, sí. Había logrado que personas importantes sonrieran con el primer bocado. Pero la herida que cargaba no era física, era la del alma herida por la injusticia. ¿Cómo puede alguien querer destruir el trabajo de otro solo por envidia?, le preguntó al aire mientras enjuagaba una olla. Sebastián, que también limpiaba el área, lo miró con atención. Porque hay quienes creen que el éxito de otro les quita algo, cuando en realidad solo demuestra lo que ellos no están dispuestos a hacer. Don Chuy suspiró. Se sentía cansado. El cuerpo le dolía más esa noche, el alma, aún más. No sé si tenga fuerzas para seguir, no sé si me quede fe. A veces, respondió Sebastián, cuando parece que todo está perdido, es porque algo mucho más grande está por empezar. Pero primero, hay que resistir el temblor. Esa frase se le quedó en la cabeza toda la noche. Cuando regresó a su cuarto, se sentó en silencio. No cenó, no prendió la tele.
Solo se quedó viendo el techo, pensando. Recordó a su madre, vendiendo tamales en el mismo mercado. Recordó cómo le enseñó que no hay peor pobreza que la que corrompe el corazón. Y recordó la voz de su abuela diciéndole: Dios no bendice la maldad, pero sí ve el corazón de quien trabaja con honestidad. Eso le arrancó una lágrima. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo también estuviera en pausa. Pero a media mañana, Sebastián llegó a su puerta con un sobre y una sonrisa. ¿Ya desayunó? Todavía no. Entonces vamos, tenemos algo que celebrar. Don Chuy no entendía. Al llegar al restaurante, lo hizo pasar directo a su oficina. Le mostró la memoria USB de doña Clara y la hoja que había escrito a mano, describiendo cada detalle del accidente. Esto confirma lo que usted ya sabía, y yo también ya sé quién fue. El nombre de ese motociclista no apareció por arte de magia. Lo busqué, pregunté. ¿Tiene antecedentes? ¿Y sabe qué más descubrí? Don Chuy se mantuvo en silencio. Está vinculado al señor Ramiro. Lo ha contratado antes. Lo encontré en sus redes sociales, en fotos antiguas, en comentarios cruzados. Sebastián dejó el sobre la mesa. Esto, don Chuy, no es solo evidencia, es respeto, porque usted se lo ganó. ¿Y qué piensa hacer? Nada que lo saque de su camino, pero sí quiero que sepa que esto no se va a quedar así. Y sobre todo, quiero que sepa algo más importante. Sebastián sacó otro sobre, más grueso. Esto es para usted. Es el pago del evento de ayer, con un bono. La gente quedó encantada. Las empanadas se agotaron, y todos preguntaron por usted. Por eso, le hago una propuesta formal. Quiero que prepare nuestras entradas especiales cada semana. Don Chuy abrió los ojos. ¿Está hablando en serio? Más que serio. Usted no solo cocina, don Chuy. Usted transmite, y eso nos enseña, se lleva adentro. La emoción fue tanta que don Chuy no pudo responder de inmediato. Solo se llevó las manos al rostro, cerró los ojos y dejó que las lágrimas hicieran lo suyo. Esa tarde ya no era solo don Chuy el que caminaba con paso más firme. También los cocineros del restaurante lo miraban con admiración. «Maestro, ¿volverá la próxima semana?», le preguntó uno de ellos. «Si Dios quiere y si ustedes me aguantan», respondió entre risas. Sebastián lo acompañó hasta la puerta. Antes de que se fuera, le dijo algo al oído. El que quiso hundirlo, solo logró hacerlo más visible. Don Chuy sonrió. Era la primera vez en días que su sonrisa salía desde el corazón, porque el esfuerzo nunca se pierde, aunque el resultado parezca destruido. Y en ese momento, empezó a entenderlo. Durante los días siguientes, don Chuy no solo recuperó su ánimo, lo superó. Su presencia en la cocina del restaurante se volvió rutina, pero no una cualquiera. Cada martes y jueves, el ambiente cambiaba apenas cruzaba la puerta. Los cocineros lo esperaban con bromas, los meseros lo saludaban como si fuera el dueño, y Sebastián no ocultaba su orgullo. Don Chuy, decía a los nuevos empleados, es más que un cocinero, es un ejemplo. Y así, poco a poco, su historia comenzó a extenderse más allá del barrio. Un blog gastronómico local escribió una reseña titulada El alma de las empanadas. Hablaban de él, de su humildad, de cómo había empezado desde un carrito y ahora cocinaba en uno de los restaurantes más conocidos del sur de la ciudad. Pero mientras las puertas se abrían para uno, se cerraban para otro. Ramiro notó que cada vez menos gente entraba a su local. Las ventas bajaron, las reseñas en línea se tornaron negativas y hasta sus empleados empezaban a cuestionarse cosas. ¿Por qué no hacemos las cosas como don Chuy?, le soltó uno de ellos. Ramiro reaccionó con furia. Ese viejo no tiene nada de especial, pero en el fondo sabía que eso ya no era verdad. Una mañana, mientras descargaba insumos en la entrada de su local, recibió una visita inesperada. Sebastián. Ramiro se quedó paralizado al verlo. ¿Qué haces aquí?, Sebastián le extendió una hoja. Era una copia de la declaración de doña Clara, junto con una nota de la administración del restaurante. No vengo a acusarte legalmente. No aún, pero quería que supieras que sé lo que hiciste. Ramiro lo tomó con manos temblorosas. Eso no prueba nada. Tal vez no en un tribunal, respondió Sebastián.
Pero en la vida, el juicio viene de otras formas. Y créeme, ya empezó. El silencio que siguió fue incómodo. Ramiro tragó saliva. Nunca se imaginó que alguien se enfrentaría a él tan directo, sin gritos, sin amenazas, solo con verdad. ¿Qué quieres?, preguntó con voz baja. Nada, solo vine a decirte que mientras tú planeabas hacerle daño, Don Chuy se levantó con más fuerza. Y no por venganza, sino porque tiene algo que tú perdiste hace tiempo. Gratitud. Sebastián se fue sin decir más. Ramiro se quedó solo, con la hoja en las manos y una mezcla de rabia y vergüenza que no sabía cómo procesar. Esa noche, Don Chuy salió tarde del restaurante. Llevaba una bolsa con empanadas extras que siempre preparaba por si alguien tiene hambre en la calle. En la esquina del metro, vio a un joven limpiando parabrisas. Le ofreció 2 empanadas. El joven le dio las gracias con una sonrisa que le recordó a sí mismo años atrás. Al cruzar la calle, escuchó una voz detrás de él. Don Chuy. Era Ramiro. Lo miró con ojos cansados, pero sin la soberbia de siempre. Necesito hablar con usted. Don Chuy lo miró con cautela. Lo escucho. No vengo a justificarme. Sé que lo que hice estuvo mal. Solo quiero pedirle perdón. Sé que no tengo derecho, pero no sabía que podía llegar a tanto. Don Chuy no respondió de inmediato. Solo bajó la mirada. No soy juez de nadie, Ramiro. Pero le diré algo. Cuando uno quiere reparar, lo primero que tiene que hacer es dejar de destruir. Ramiro asintió. Tenía los ojos húmedos. Estoy dispuesto a cambiar, a empezar de nuevo. Si alguna vez puedo ayudarle en algo, lo haré. Ayúdese a usted, respondió Don Chuy. Porque si cambia usted, cambiará todo lo que toca. Ramiro se marchó en silencio, sin decir más. Pero sus pasos eran distintos. Más lentos, más pensativos. Don Chuy se quedó un momento en la calle, mirando cómo se alejaba. Luego suspiró y retomó su camino. El aire parecía más ligero, como si algo se hubiera acomodado por dentro. Esa noche, al llegar a su cuarto, dejó la bolsa de ingredientes sobre la mesa y miró al cielo desde su ventana. Gracias, Dios, susurró. No por lo que perdí, sino por lo que entendí. Porque la verdadera abundancia no siempre llega en billetes. A veces, llega cuando el alma encuentra paz. La noticia del próximo evento especial en el restaurante La Casa de Todos se regó como pólvora por el barrio y las redes sociales. Se trataba de una cena temática de cocina tradicional mexicana y el plato estrella serían las empanadas de Don Chuy. Esta vez no eran solo una entrada, eran el centro del menú. Sebastián había organizado todo para que el nombre de Don Chuy apareciera impreso en las cartas del evento, justo debajo del título. Comida con historia, sabor con corazón. Cuando Don Chuy llegó ese día al restaurante, el ambiente era distinto. Había luces nuevas, manteles elegantes, música suave y un olor a celebración que no venía de la cocina. Venía del alma colectiva del equipo. Don Chuy, ya lo estábamos esperando, le gritó uno de los cocineros. Hoy es su noche. Él sonrió, sin acostumbrarse todavía al reconocimiento. A pesar de todo lo vivido, mantenía los pies en la tierra. Vamos a trabajar, muchachos. Lo importante es que todo salga bien. Durante horas, la cocina se movió como un reloj suizo. Cada empanada que salía del horno llevaba más que relleno. Llevaba historia, cicatrices y redención. Sebastián supervisaba todo, pero con una sonrisa tranquila. Sabía que en manos de Don Chuy, el sabor estaba garantizado. A las 7 en punto, los invitados comenzaron a llegar. Empresarios, influencers gastronómicos, chefs de otros restaurantes y vecinos curiosos que habían logrado un lugar en la reservación. Don Chuy no quiso salir del área de cocina. Yo vine a cocinar, no a posar, dijo con humor. Pero Sebastián tenía otros planes. Don Chuy, esta noche usted no solo cocina. Esta noche la gente va a conocer su historia, va a inspirar a otros. ¿Y si no quieren escucharla? Créame, la gente está más hambrienta de verdad que de comida.
A regañadientes, accedió a salir por unos minutos. Cuando lo presentaron, hubo aplausos sinceros. Sebastián tomó el micrófono y dijo: «Detrás de estas empanadas no hay una marca. Hay una historia. Una que habla de trabajo, fe, esfuerzo, y de cómo el corazón limpio siempre termina brillando. Hoy, estas empanadas tienen nombre, tienen dueño y tienen alma». Don Chuy, con voz temblorosa pero firme, agradeció. «Yo no sé hablar bonito», dijo, «pero sí sé lo que es levantarse cuando parece que nadie te quiere ver arriba. Cociné para que supieran lo que se siente ser querido por lo que uno es, no por lo que uno tiene». Los presentes se pusieron de pie. Nadie esperaba palabras tan reales. Muchos se miraron entre sí con los ojos brillosos. Después de eso, volvió a la cocina, donde se sentía más cómodo. Las bandejas salían una tras otra. La gente comía, reía, se tomaba fotos con las empanadas. Pero lo más comentado no fue el sabor, sino la historia. ¿Y usted ya escuchó lo que vivió Don Chuy?, preguntaba un comensal a otro. La noche siguió como una fiesta lenta, llena de gratitud. Ya de regreso en la cocina, uno de los meseros le entregó una servilleta firmada por varios comensales. Decía: «Gracias por recordarnos que la comida también puede abrazar». Don Chuy la guardó en el bolsillo del delantal, como un trofeo más grande que cualquier premio. Al terminar la jornada, mientras limpiaban la cocina, uno de los jóvenes cocineros se acercó tímidamente. «Don Chuy, cuando sea grande, quiero cocinar como usted». Él se rió. «No cocines como yo, hijo, cocina como tú, pero hazlo con el corazón». La frase quedó flotando en el aire. Al final del evento, Sebastián lo llamó a la terraza del restaurante. Había preparado una sorpresa más. Una placa grabada que decía: «Empanadas con alma, Don Chuy, cocinero honorario de la casa». Don Chuy la leyó en silencio. Luego miró a Sebastián. «¿Todo esto por unas empanadas?». «No, Don Chuy», respondió. «Por lo que usted representa». El viento sopló suave, y por primera vez, Don Chuy sintió que estaba exactamente donde debía estar. Los días siguientes al evento fueron un torbellino de comentarios, publicaciones en redes sociales y llamadas al restaurante. Todos querían saber quién era ese señor que hablaba con tanta humildad y cocinaba como si el alma se le saliera en cada empanada. Una mañana, Sebastián entró a la cocina con el celular en la mano. «Don Chuy, acaban de llamarme de una revista nacional. Quieren entrevistarlo». «¿A mí? ¿Para qué?» «Para que cuente su historia». Les conmovió lo del evento, y también el gesto que tuvo con Ramiro. Don Chuy se quedó pensativo. No buscaba fama, pero si su historia podía inspirar a otros, entonces valía la pena. Mientras tanto, Sebastián recibió otra visita inesperada. Doña Clara había vuelto al restaurante. Esta vez no traía una carta, ni una memoria USB. Venía con algo más poderoso: un testigo. «Mi sobrino estaba en el callejón el día del accidente. Grabó con su celular lo que pasó. No lo subimos a redes porque tenía miedo, pero ya no más». Sebastián vio el video. Lalo, el motociclista, esperando en la esquina mirando hacia el camino. Y cuando Don Chuy aparece con la canasta, acelera directo hacia él. No había dudas. No era un accidente. «Gracias, señora. Esto cambia todo. Solo le pido que use esto con sabiduría. No busque destruir, busque proteger». Esa frase se le clavó a Sebastián. Días después, organizó una pequeña reunión privada. Invitó a Don Chuy y también, discretamente, a Ramiro. Este último llegó con desconfianza. «¿Qué hago aquí?», preguntó. «Vamos a ver algo», dijo Sebastián mientras conectaba el video al televisor. Cuando terminó la grabación, Ramiro no dijo nada. Su cara lo decía todo. «¿Fue idea tuya?», preguntó Sebastián sin levantar la voz. Ramiro no respondió. Solo bajó la mirada. Don Chuy lo miraba en silencio. «Yo ya lo perdoné», dijo con firmeza. «Pero la verdad también merece salir a la luz». «No voy a defenderme», susurró Ramiro. «Solo quiero intentar cambiar». «Entonces empieza por reconocer. No ante mí, ante ti mismo». Ramiro asintió y se fue. Sebastián respiró hondo. La tensión se disolvió.
Luego se giró hacia Don Chuy. Le tengo otra noticia. El dueño de una cadena de restaurantes vio el video del evento. Quiere conocerlo y posiblemente hacerle una propuesta muy seria. Don Chuy abrió los ojos. ¿Una cadena? ¿Quiere mis empanadas? No solo eso, quiere su historia, quiere su esencia. Don Chuy no sabía qué decir, solo atinó a murmurar: «Gracias, Dios». ¿Tú qué harías si descubrieras que alguien saboteó a una persona buena por pura envidia? ¿Perdonarías como Don Chuy o exigirías justicia? Cuéntame en los comentarios. El video del accidente no se hizo viral, no se publicó masivamente. Sebastián decidió entregarlo solo a quien necesitaba verlo, al dueño de la cadena, a los periodistas que lo entrevistaron y al propio Don Chuy. Porque no todo se trata de escándalo. A veces, el verdadero poder está en cómo se manejan las verdades. Un mes después, una nota en el periódico local decía: «De la banqueta a la cadena, Don Chuy firma alianza con Grupo Gastronómico para llevar sus empanadas por todo México». Pero Don Chuy no se mareó. Siguió yendo al restaurante, saludando a los vecinos, dando empanadas a quien tenía hambre. Esa noche, Ramiro se quedó despierto mirando al techo. El video no solo le había mostrado su culpa, le había recordado en lo que se había convertido: un hombre vacío, gobernado por el resentimiento. A la mañana siguiente, se presentó sin avisar en el restaurante. No fue a hablar con Sebastián, buscó directamente a Don Chuy. «Vengo a ofrecerle algo», dijo, con voz baja. «Estoy cerrando mi local, ya no quiero seguir haciendo daño, y si usted necesita ayuda, estoy dispuesto a trabajar donde usted diga, sin orgullo, solo con ganas de aprender». Don Chuy lo miró unos segundos. No dijo sí, no dijo no, solo le tendió la mano. «Empieza por ser mejor persona. Lo demás se verá». Ramiro la estrechó con ojos húmedos. Y en ese gesto se firmó algo más que un trato. Se selló una nueva oportunidad para ambos. Después de la conversación entre Don Chuy y Ramiro, algo comenzó a moverse en el aire del barrio. Los rumores ya no hablaban del escándalo ni del accidente. Hablaban de una posibilidad de reconciliación. Pero una herida tan profunda no cicatriza de la noche a la mañana. El verdadero enfrentamiento no había sido la colisión ni la traición. Era el que estaba por ocurrir. Frente a uno mismo, frente al pasado, frente a la verdad. Ramiro volvió al restaurante al día siguiente. Esta vez no para pedir trabajo. Iba con el rostro más sereno, pero también con una carpeta entre las manos. «Quiero hablar con ustedes», dijo al entrar a la oficina donde estaban Don Chuy y Sebastián. Los dos lo miraron con atención. «Vengo a hacer algo que debía hacer desde el principio. A decir todo con la verdad, sin miedo a las consecuencias». Abrió la carpeta y sacó varios documentos. «Estos son los registros de mi negocio. Quiero entregarlos al SAT y cerrar legalmente. Y también quiero donar parte del equipo que tenía en mi cocina al comedor comunitario de la parroquia. Sé que eso no borra lo que hice, pero quiero limpiar el camino que yo mismo ensucié». Sebastián lo observó, intentando descifrar si era sinceridad o culpa. Pero Don Chuy ya lo había entendido. «¿Y qué quieres de nosotros?». Ramiro bajó la mirada. «Nada. Solo vine a dejar esto y enfrentar lo que venga». «Entonces enfréntate a ti mismo, Ramiro. Porque eso es más difícil que enfrentar la ley», respondió Don Chuy. «Y si logras hacerlo, todo lo demás caerá por su propio peso». Sebastián intervino. «Lo que hiciste fue grave, pero tu reacción ahora tiene valor. Solo asegúrate de que tu cambio no sea temporal». «No lo será», dijo Ramiro. «Ya toqué fondo, solo me queda subir o quedarme ahí». Al salir de la oficina, varios empleados lo vieron. Algunos lo reconocieron, otros lo ignoraron. Uno de ellos, sin decir nada, le sostuvo la puerta. Y aunque fue un gesto simple, a Ramiro le pareció una chispa de redención. Más tarde, Sebastián propuso algo inesperado. «Don Chuy, ¿qué pensaría si le diera a Ramiro una oportunidad en la cocina? ¿De ayudante? No, de aprendiz». Don Chuy sonrió. No todos los días uno entrena a quien quiso destruirlo. Pero si de esta historia puede salir alguien mejor, entonces vale la pena.
Ramiro empezó desde lo más básico: lavar trastes, limpiar pisos, pelar cebollas. No pidió privilegios, tampoco se quejó. Observaba cada movimiento de Don Chuy, no solo con respeto, sino con hambre de cambio. «Lo que usted hace no se aprende en una receta», le dijo un día mientras picaban verduras. «Porque no se hace solo con las manos», respondió Don Chuy. «Se hace con la historia». La tensión no desapareció de inmediato. Algunos del equipo seguían dudando de él. Otros murmuraban, pero Ramiro no se defendía, solo trabajaba. Porque entendía que las palabras no limpian culpas. Los actos, sí. Una tarde, mientras terminaban de preparar empanadas para una entrega, Don Chuy se detuvo. «Ramiro, quiero que tú prepares la próxima tanda. Solo tú». Ramiro tragó saliva. Era una prueba, no solo de cocina, sino de confianza. «¿Estás seguro?» «No te daría la canasta si no creyera que puedes cargarla». Y con esas palabras, Ramiro comenzó a amasar no solo masa, sino una nueva versión de sí mismo. Al salir esa noche, Ramiro se detuvo un momento frente al restaurante. Observó cómo los focos del letrero iluminaban la banqueta donde alguna vez soñó tener más clientes que nadie. Ahora entendía que no se trataba de cuántos te compran, sino de cuántos te respetan. Un vecino que pasaba lo reconoció. «¿Tú eres el que chocó al empanadero?» Ramiro se quedó quieto. Antes se habría excusado. Esta vez solo dijo: «Sí, fui yo, y ahora estoy tratando de ser alguien mejor». El vecino lo miró unos segundos y luego le palmeó el hombro. «Ojalá lo logres, porque buenas manos hay muchas, pero buenos corazones, pocos». Ramiro sonrió, por primera vez en mucho tiempo sin culpa, y siguió caminando hacia un nuevo camino. Habían pasado algunas semanas desde aquel enfrentamiento emocional. Aunque el calendario seguía avanzando, para Don Chuy cada día tenía un sabor nuevo, y no era solo por los ingredientes o las recetas. Era por la manera en que su vida había dado un giro que nunca imaginó. Ramiro, por su parte, seguía cumpliendo su palabra. Llegaba temprano, ayudaba en todo y escuchaba con atención. Todavía había miradas que lo seguían con duda, pero cada día que pasaba, esas miradas comenzaban a suavizarse. Una mañana, mientras Don Chuy acomodaba el cilantro y el queso rallado sobre la mesa de preparación, Sebastián entró con una sonrisa diferente. «Traigo noticias», dijo levantando una carpeta azul. «El dueño de la cadena de restaurantes quiere tener una reunión formal contigo, Don Chuy. Pero esta vez no es solo para que vendas tus empanadas. Quiere que seas parte de su nuevo proyecto social». ¿Proyecto social? Sí. Quieren abrir una cocina comunitaria donde jóvenes en situación vulnerable puedan aprender oficios gastronómicos, y quieren que tú seas el mentor. Don Chuy dejó el cuchillo sobre la tabla, asimilando la noticia. ¿Yo? ¿Enseñar? Sí, porque tú no solo cocinas, inspiras, y eso es justo lo que más se necesita. La idea lo dejó sin palabras. Por dentro, algo se revolvía entre emoción y miedo, pero también sentía que el momento había llegado. Esa tarde, mientras pelaban papas juntos, Don Chuy le comentó la noticia a Ramiro. ¿Y tú qué harías? Ramiro pensó un momento. Yo aceptaría, porque hay muchos allá afuera que necesitan ver que sí se puede cambiar. Como yo. Don Chuy lo miró en silencio. Ya no veía en él a su rival, sino a un reflejo de sí mismo, años atrás, cuando también tuvo que empezar desde abajo. Esa noche, Sebastián organizó una pequeña cena en el restaurante. No era un evento público, sino una reunión interna para el equipo, una forma de agradecer el esfuerzo de todos. Hoy no es una celebración de éxito, dijo Sebastián alzando su copa. Es una celebración de crecimiento, porque si algo nos enseñó esta historia, es que nadie está demasiado abajo como para no poder levantarse. Todos aplaudieron, incluso los más callados. Ramiro levantó su copa también, no para brindar por sí mismo, sino por Don Chuy, y lo dijo sin titubear. Gracias por darme una segunda oportunidad. Aunque no la merecía, Don Chuy respondió sin sentimentalismos. Las oportunidades no se merecen, se trabajan.
Luego lo miró a los ojos y le dijo: «Y tú la estás trabajando». Al día siguiente, Ramiro entregó su primer lote completo de empanadas, preparado por él desde la masa hasta el relleno. Don Chuy supervisó, pero no corrigió. Solo observó. «Están buenas», dijo, tras probar una. «Pero aún les falta algo». «¿Qué?» «Historia». Ramiro entendió. Sabía que no se trataba del sabor, sino del alma que uno pone. Por primera vez en mucho tiempo, el ambiente en el restaurante no se sentía como trabajo. Se sentía como un propósito compartido. Una semana más tarde, Don Chuy aceptó formalmente participar en el proyecto. El restaurante se llenó de emoción cuando lo anunciaron. «Vamos a enseñar cocina, pero con alma», gritó Sebastián desde la cocina, y todos aplaudieron. Incluso Ramiro, con una sonrisa sincera, se ofreció como ayudante voluntario. Su transformación era evidente. Ya no buscaba protagonismo, buscaba sentido. «Don Chuy, ¿cree que pueda ayudar en algo?» «Claro que sí. La mejor forma de enmendar el pasado es compartir lo aprendido». Los vecinos comenzaron a notar los cambios. Don Chuy y Ramiro, que antes eran competencia, ahora caminaban juntos por la calle, cargando bolsas de ingredientes, hablando de recetas y sueños. Un niño que vendía chicles en la esquina los miró y preguntó: «¿Ustedes son amigos?» Don Chuy le respondió con una sonrisa: «A veces los amigos no nacen, se construyen». Ramiro miró al niño, sacó una empanada que llevaba en su mochila y se la dio. «Aquí tienes, campeón, para que crezcas fuerte y con buen sazón». Y así, sin discursos ni aplausos, comenzaban los nuevos días. Aunque Don Chuy ya había perdonado a Ramiro, el accidente aún estaba registrado como un incidente sin responsables. Sebastián, con el video como prueba, tuvo que tomar una decisión difícil: dejarlo en silencio o llevarlo a las autoridades. Después de mucha reflexión, decidió acudir al fiscal comunitario. «No quiero arruinarle la vida a nadie», dijo, «pero tampoco puedo dejar impune un acto tan grave». El fiscal, un hombre justo y sereno, vio el video y levantó las cejas. «Esto es intento de daño con premeditación. Aunque no lo llevó a juicio, merece sanción». «Le pido algo», dijo Sebastián. «Hable con Don Chuy primero. Él es quien realmente fue afectado». Así fue. Días después, el fiscal se presentó en el restaurante y pidió hablar en privado con Don Chuy. «Don Jesús Vargas», empezó usando su nombre completo, «tengo en mis manos un informe sobre lo que ocurrió el día del accidente. El video que entregó su cliente es contundente». «Lo sé», respondió Don Chuy tranquilo. «Pero más que justicia legal, yo busco justicia del alma». «¿A qué se refiere?» «Quiero que ese hombre se redima, no que termine tras las rejas». «Si el sistema puede encontrar una forma de castigar sin destruir, entonces, adelante. Pero si la única opción es meterlo preso, prefiero que se quede conmigo, ayudando en la cocina. Así podrá pagar su error con trabajo y servicio». El fiscal lo miró largamente, asombrado. «No todos elegirían ese camino, señor Vargas. Porque no todos han pasado hambre, señor fiscal. Yo sí. Y si alguien me hubiera tendido la mano cuando caí, quizás todo habría sido diferente». El fiscal tomó nota. Consultó con sus colegas. Y una semana después, la resolución llegó. Ramiro no iría a prisión. Su sanción sería comunitaria. 6 meses de trabajo supervisado en la cocina del comedor social que Don Chuy pronto lideraría. Cuando Ramiro se enteró, no lo podía creer. «¿Usted pidió eso?» «No, pedí algo más difícil», respondió Don Chuy. «Que no falles otra vez». Ramiro respiró profundo. Ya no tenía excusas. Su deuda ya no era con el sistema, era con su conciencia. Desde ese día, trabajaba en el restaurante por las mañanas y en el comedor social por las tardes. Sin quejas, sin que nadie se lo recordara. La comunidad, al principio escéptica, comenzó a aceptar el cambio. Las señoras del barrio le preguntaban recetas, los niños lo saludaban y hasta el frutero le regalaba un par de limones extra. Un día, durante una entrega de comida gratuita, una anciana se le acercó. «Usted es el del accidente, ¿verdad?» Ramiro se congeló. «Sí, fui yo»,
La señora le tomó la mano. Entonces usted es prueba de que Dios sí cambia los corazones. Ramiro no supo qué decir. Solo la abrazó, porque en ese momento entendió que no hay castigo más fuerte que tener que ser mejor. Y a veces, esa es la justicia más poderosa que existe. En poco tiempo, la historia se volvió ejemplo en otras colonias. Personas de otros barrios visitaban el restaurante no solo por las empanadas, sino por lo que representaba. Aquí no solo se cocina, decían. Aquí se transforman vidas. Un periódico local publicó un artículo titulado El perdón que salvó 2 almas. En la foto aparecían Don Chuy y Ramiro, de pie, con los delantales puestos y las manos cubiertas de masa, sonriendo. Don Chuy recortó la nota y la pegó en una esquina de la cocina, donde todos los empleados pudieran verla. Esto es para que recordemos, dijo, que el trabajo con corazón nunca es en vano. Y mientras el comedor social comenzaba a recibir a sus primeros jóvenes aprendices, Ramiro empezó a escribir una libreta de recetas. Pero no eran solo ingredientes. Escribía también reflexiones. Un día, esto servirá a alguien, le dijo a Don Chuy. Como sus palabras me sirvieron a mí, el ciclo estaba cerrando pero no terminando, se estaba multiplicando. Porque donde hay justicia del alma, siempre hay esperanza. Y así, la historia continuó dejando huellas de transformación. Había pasado casi un año desde aquel día lluvioso en el que una bandeja de empanadas terminó en el suelo. Lo que parecía el fin, en realidad, fue el inicio de algo mucho más grande. El restaurante, ahora también cocina comunitaria, se convirtió en un símbolo de transformación. Jóvenes con historias difíciles encontraban ahí no solo formación, sino consuelo, dirección, propósito. Y todo eso, gracias a un hombre que creyó en cocinar con alma y en perdonar con el corazón. Don Chuy, como todos los días, llegó al local antes del amanecer. Abrió la puerta con calma, encendió las luces y respiró hondo. La cocina olía a gratitud, a nuevas oportunidades, a segunda chance, y él sabía que no estaba solo. Ramiro ya estaba ahí, amasando en silencio, con las mangas arremangadas y una sonrisa honesta. ¿Listo para otro día de milagros?, preguntó Don Chuy. Siempre. Y así, entre masa, cebolla, comino y fe, comenzaba otra jornada donde se cocinaban mucho más que empanadas. Se cocinaban destinos. El día transcurrió entre risas, anécdotas y enseñanzas. Al mediodía, llegó Sebastián, esta vez con un joven de mirada tímida. Se llama Tadeo, tiene 16 años, perdió a sus padres y... Bueno, pensé que ustedes sabrían qué hacer. Don Chuy no preguntó más. Ponte un delantal, Tadeo. Aquí las segundas oportunidades se sirven con salsa picante. Y Tadeo sonrió por primera vez en semanas. Esa misma tarde, mientras el sol caía y el aroma de las empanadas llenaba la calle, Don Chuy se sentó en la banqueta con Ramiro. ¿Te das cuenta? ¿De qué? De que el mal que te hicieron terminó convirtiéndose en el bien que haces. La vida tiene formas extrañas de redimirnos. Ramiro miró el cielo, donde una bandada de pájaros volaba libre, y suspiró. No sé si merezco tanto, pero lo agradezco. Dios no bendice la maldad, Ramiro, pero sí ve el corazón de quien trabaja con honestidad. Y en ese silencio compartido, sin música ni aplausos, se sentía la verdadera abundancia. No la del dinero, sino la del alma limpia. Antes de cerrar esta historia, quiero preguntarte algo a ti que estás viendo este video. ¿Crees que las personas pueden cambiar de verdad si se les da una segunda oportunidad? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Y recuerda, el esfuerzo nunca se pierde, aunque el resultado parezca destruido. La envidia jamás construye, pero la rectitud siempre devuelve multiplicado. Porque esta historia no es solo sobre empanadas. Es sobre ti, sobre mí, sobre todos los que alguna vez caímos y decidimos levantarnos. Si te tocó el corazón, suscríbete ahora mismo para seguir viendo historias que inspiran y sanan. Dale like, compártelo con alguien que lo necesite. Y sobre todo, haz clic en el siguiente video que aparece aquí mismo, donde te contaré otra historia que te recordará que los milagros existen
Solo hay que estar dispuestos a verlos. Al terminar el día, Don Chuy limpió la cocina con calma, como si limpiara no solo el espacio, sino también los recuerdos que lo habían traído hasta ahí. Pasó la jerga por el piso lentamente, con esa gratitud silenciosa de quien sabe que lo vivido valió la pena. Ramiro guardaba las ollas mientras Tadeo reía con los demás jóvenes aprendices. Ese sonido, esa risa, era para Don Chuy la prueba más clara de que el dolor puede sembrar belleza, si se transforma con amor. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Tadeo con los ojos encendidos de emoción. Seguir creciendo, respondió Ramiro, y ayudar a otros a hacer lo mismo. En la pared, junto a la nota del periódico, Don Chuy clavó una nueva hoja, una foto grupal del equipo completo, sonriendo, con las manos alzadas en señal de victoria. Abajo, escribió a mano una frase: aquí no se cocina comida, aquí se cocina futuro. Y así cerraron un ciclo. Porque hay historias que no terminan con un punto final, sino con una semilla. Una que florecerá en otras manos, en otras cocinas, en otros corazones limpios, con esperanza, sabor y propósito eterno. Nos vemos en el próximo video.